Hola a todos. En este video vamos a ver y hablar sobre el diodo. Primero, ¿qué es el diodo? Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna a corriente continua pulsante. Los diodos se ven de la siguiente manera. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, que es el terminal positivo, y un cátodo, que es el terminal negativo. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión al ánodo positivo. Este es su símbolo y tiene dos tipos de polarización, la polarización directa y la polarización inversa. La polarización directa se produce cuando el polo positivo del generador eléctrico se une al ánodo del diodo y el polo negativo se une al cátodo. En este caso, el diodo se comporta como un conductor y deja pasar la corriente. La polarización inversa se produce cuando el polo positivo del generador eléctrico se une al cátodo del diodo y el negativo al ánodo. En este caso, el diodo no permite el paso de corriente. Ahora miraremos su composición. Los diodos están compuestos por dos zonas de material semiconductor, en este caso silicio, germanio, formando lo que se denomina unión P y N. En otras palabras, constan de dos partes o zonas bien diferenciadas. Primero, el material tipo P. Se caracteriza por poseer una escasez de electrones y corresponde a la parte del ánodo, que es el terminal positivo. El material tipo N presenta un exceso de electrones y corresponde a la parte del cátodo, que es el terminal negativo. Ahora, su polarización. Asimismo, tiene dos tipos, que es la polarización directa y la polarización inversa. La polarización directa. Si el terminal positivo de la fuente está conectado al material tipo P y el terminal negativo de la fuente está conectada al material tipo N, diremos que estamos en polarización directa. Una de las características de la polarización directa es que el diodo conduce una caída de tensión de 0.6 a 0.7 voltios. El voltaje aplicado supera el potencial de contacto y reduce la región de agotamiento. El ánodo, en efecto, se convierte en fuente de huecos y cátodo se convierte en una fuente de electrones, de modo que los huecos y los electrones se generan continuamente en la unión. Se invierte la polaridad de la fuente de continuo. El diodo se polariza en inversa. El terminal negativo de la batería conectado al lado P y el positivo al N. Esta conexión se denomina polarización inversa. El terminal negativo de la batería atrae a los huecos y el terminal positiva atrae a los electrones. Así los huecos y los electrones se alejan de la unión. Una de las características de la polarización inversa es que el valor de la resistencia interna del diodo es muy elevado y en consecuencia actúa como un interruptor abierto. El ánodo se conecta al silicio tipo N y el cátodo al silicio tipo P. La región de agotamiento aumenta, lo que inhibe la difusión de electrones y por tanto la corriente. Ahora miraremos su clasificación. Existen varios tipos de diodos, pero cambia sus símbolos. Bien, tenemos este símbolo que es el diodo Zener, que cuando está polarizado directamente actuará como un diodo común, pero si está polarizado inversamente no conducirá mientras el voltaje aplicado sea menor al voltaje del Zener. Este símbolo es del diodo LED, que emite fotones cuando se recibe una corriente eléctrica de muy baja intensidad. Este es del diodo que estamos hablando, el diodo rectificador. Este es el símbolo del diodo Schottky. Se caracteriza por su velocidad de conmutación y baja caída de voltaje cuando están polarizados en directo, típicamente de 0.25 a 0.4 voltios. Este es un diodo varicap y este es el símbolo de un fotodiodo. Son diodos sensibles a la incidencia de luz visible o infrarroja. Se polariza inversamente, produciendo una circulación de corriente cuando sea excitado por la luz.
Ahora, las especificaciones, como todo componente electrónico, dependiendo de la necesidad que necesitemos, los diodos también tienen sus especificaciones. He aquí un ejemplo. Ahora hablaremos de la curva característica. La curva característica representa la relación entre tensión y la corriente de un diodo, al ser sometido a una tensión que lo polarice directa o inversamente durante su funcionamiento. Esto con el fin de poder determinar la no linealidad del diodo. Determina el comportamiento de un diodo bajo ciertas condiciones cuando éste esté conectado a una corriente en polarización inversa o directa. La zona directa o polarización directa. Esta zona está compuesta por los cuadrantes 1 y 4 del plano cartesiano. En esta zona se tiene que sobrepasar la barrera de potencial de un diodo, que es aproximadamente 0.7 voltios, para que sea posible un incremento de la corriente. Ahora la zona inversa o polarización inversa. Esta zona está compuesta por los cuadrantes 2 y 3 del plano cartesiano. En esta zona, el incremento desmedido del voltaje genera un flujo de corriente muy alto que sobrepasará la tensión de ruptura, provocando que el diodo se destruya. Los diodos admiten valores máximos que se aplica. Existe un límite para la tensión máxima en inversa con que se puede polarizar un diodo sin correr el riesgo de destruirlo por efecto avalancha. En conclusión, si se aumenta la tensión de un diodo polarizado directa o inversamente. Cuando el diodo está polarizado directamente, no hay una corriente significativa hasta que la tensión en el diodo sea superior a la barrera potencial. Cuando el diodo está polarizado inversamente, casi no hay una corriente inversa, hasta que la tensión del diodo alcanza la tensión de ruptura, provocando que el diodo se rompa.